Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, al estar juntos en la adoración, escuchando, meditando en las hermosas promesas y las grandes bendiciones de la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero tratar con ustedes una palabra de Dios y para ello quiero que, por favor, inclinemos nuestros rostros para que oremos. Querido Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de ir a tu palabra, el privilegio de escudriñar las verdades, el privilegio de gozar de la plenitud, de la gracia del Espíritu Santo, el cual, Señor, invocamos a esta hora para que esté con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, la Biblia está llena de muchas promesas que han sido dadas para fortalecer al cristiano que ha nacido de nuevo, fortalecerlo en la fe. El libro de San Juan menciona una de esas grandes promesas que son fundamentales para el cristianismo que ha nacido de nuevo. El Señor Jesús está hablando en torno a su regreso, a su venida. Ha hablado con los discípulos de muchos temas en cuanto a verdades eternas, mencionando el final de los días, la etapa final de la raza humana. Les habló acerca de los eventos que iban a acontecer con los discípulos cuando Él fuese levantado otra vez al Padre. Y bajo ese contexto Jesús viene hablando en el libro de San Juan y mencionándole a los discípulos la forma como iba a ser entregado, la forma como Él iba a ser negado, la manera como los discípulos iban a ser dispersados en los diferentes lugares de la tierra. Y en ese contexto Jesús toma con ellos la Santa Cena, la Cena del Señor, comparte con ellos ese nuevo nacimiento, esa esperanza del nuevo nacimiento del cristiano. Y bajo ese contexto Jesús está. Lógicamente generó tristeza en los discípulos sabiendo que su maestro se iba a ir, que su maestro los iba a dejar solos, que su maestro ya no estaría con ellos, esos momentos de la historia. Pero Jesús les prometió volver. Pero antes de hacer la promesa de su venida, Jesús le menciona algo que va a calmar la zozobra del corazón de los discípulos y de muchos cristianos a través de la historia. Cuando Jesús les dijo, rogaré al Padre y os daré otro consolador. Y para eso quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de San Juan, el capítulo número 14 del libro de San Juan, del cual estamos hablando hoy con ustedes. San Juan, el capítulo número 14. En los versículos 16 y 17 encontramos a Jesús mencionando esa extraordinaria promesa a los discípulos. Una promesa maravillosa que dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego añade el versículo número 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Esa es una promesa de las más grandes promesas que Jesús le dejó a los discípulos y a los creyentes a través del tiempo. Y si analizamos lo que Jesús le menciona 4 grandes maravillas que encierra la promesa del Espíritu Santo. Número 1 dice, les enviaré otro consolador. Cuando la Biblia habla del consolador, está hablando de un halos, de algo semejante a Él, de la misma esencia de Él. Lógicamente los discípulos están en esa zozobra, que Jesús se va, que ellos van a quedar, ¿qué va a pasar con ellos? Y entonces es allí donde la promesa de Cristo encuentra una profundidad maravillosa. Otro consolador vendrá con ustedes, otro consolador estará con ustedes. Luego el versículo dice, para que esté con vosotros para siempre. Palabras claves para entender la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano.
otro consolador, otro semejante a mí, otro halos, otro igual, de la misma esencia mía. Número 2, para que esté. Y eso, queridos hermanos, marca una diferencia en el cristianismo hoy en día. Saber que Jesús está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros, debe darnos a nosotros una fortaleza, una confianza, porque aunque Jesús se iba, el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Y luego el versículo dice, estará con vosotros para siempre. Qué maravillosa promesa a través del tiempo que el Espíritu Santo estaría con los cristianos, con los fieles, con los nuevos conversos, hasta la eternidad o al final de la historia de la humanidad. Luego el versículo dice, para que viva en vosotros. Esa expresión, para que viva con vosotros, esa expresión de vivir con ellos, les da la seguridad, la certeza al cristianismo que el Espíritu Santo vive en medio de nosotros siempre, como un sustentador, como alguien que sostiene nuestra fe, que nos mantiene en los lugares difíciles, en los momentos difíciles. El Espíritu Santo está ahí para sostener al cristianismo. Y la otra parte que es fundamental dice, Él estará en vosotros. Mire cuántas cosas maravillosas. Número 1, otro consolador, un halos igual a mí. Número 2, Él va a estar con ustedes siempre, todo el tiempo. Y luego dice, Él va a vivir con ustedes. Y luego añade, estará en ustedes. Cuántas cosas maravillosas encierra esta promesa, queridos hermanos. Sin duda alguna, muy abarcante, que encierra grandes verdades eternas para el mundo hoy en día, o para el cristianismo que ha aceptado las verdades eternas. Otro yo, en otras palabras, yo estaré con ustedes siempre. Y en el capítulo 16 del mismo libro de San Juan, el versículo 7 y 8, Jesús viene a ampliarle a los discípulos lo maravilloso de la obra del Espíritu Santo. Y ahora lo presenta de una manera más amplia, cómo el Espíritu Santo iba a trabajar o trabajaría en la vida de los cristianos, en la vida de los fieles que habían aceptado la salvación en Cristo Jesús. El capítulo número 16 y el versículo número 7 y 8, el mismo Jesús amplía el concepto de la venida del Espíritu Santo. Y lo menciona de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el otro consolador no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y el versículo número 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos queridos, para poder entender la promesa, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos volver a analizar un poco más despacio lo que Jesús le está diciendo. Primero le dice, es necesario que yo me vaya, y cuando yo me vaya, yo voy a enviarles el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, el cual yo les voy a enviar, va a hacer tres cosas fundamentales en la vida de la persona. Número 1, dice el versículo número 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Qué maravilloso es entender que es la obra del Espíritu Santo la que convence al pecador de su condición de pecado. Es el Espíritu Santo el que motiva al ser humano a buscar a Dios. Es el Espíritu Santo el ayudador, el que lleva a la persona a reconocerse a sí mismo como pecador y necesitado de la gracia de Cristo Jesús. Luego dice el versículo, y Él ha de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hermanos queridos, cuán importante es la obra del cristiano en la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Cuán importante es entender cómo el Espíritu Santo va lidiando con nuestra condición humana, cómo el Espíritu Santo va lidiando con nuestra condición pecadora, cómo el Espíritu Santo va trabajando en la mente de una manera sigilosa en la mente del pecador para llevarlo a la gracia, a la misericordia, al conocimiento de la verdad en Cristo. Y ahora yo quiero hacer referencia al capítulo número 3 y el versículo número 11 del libro de San Mateo.
porque de ahí vamos a sacar algunas realidades maravillosas con las cuales podemos confiar en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Me refiero al libro de San Mateo capítulo 3. Y el versículo número 11, vamos a hacer una referencia a lo que ese versículo dice y la manera como el Espíritu Santo lucha con el ser humano, cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida del ser humano para llevarlo cada día a un crecimiento de la fe hasta la plenitud, como diría el apóstol Pablo, de Cristo Jesús. Entonces el libro de Mateo capítulo número 3 y el versículo número 11, palabras que salen de la boca de Juan el Bautista cuando dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y luego dice el versículo: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Notaron eso, hermanos? Juan el Bautista está hablando de un bautismo en agua, que es el bautismo que todo cristiano debe pasar. Todo cristiano nacido de nuevo, todo cristiano que imita la muerte, el descanso, la resurrección de Cristo, tiene que pasar por ese cambio de naturaleza, por ese nuevo pacto de reconciliación con Dios del bautismo. Pero luego Juan viene y menciona algo fundamental en la fe. Y dice el versículo: viene uno detrás de mí. Se refería a Jesús. Él dice, cuando Él venga, Él tiene el poder y Él les va a hacer un bautismo diferente. Él dice, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora, queridos hermanos, ¿cuánto tarda un bautismo en agua? Usted que ya se bautizó, o los que ya hemos dado ese paso del bautismo, ¿cuánto tarda un bautismo en agua? Es solamente segundos. Usted entra al agua y luego lo sacan del agua y usted sale con un nuevo pacto, con una nueva criatura en Cristo Jesús. Sin embargo, una vez que uno hace ese pacto de bautismo, ahora viene el trabajo del Espíritu Santo. Porque la Biblia, el versículo número 11 del Mateo 3 que acabamos de leer, menciona que el bautismo del Espíritu Santo es un estado constante de crecimiento del cristiano. No es un bautismo de la noche a la mañana, no es un bautismo de una impresión, no es un bautismo de un arrebatamiento, es un proceso de crecimiento del cristiano con Cristo Jesús. Y el versículo dice, con Espíritu Santo y fuego. Ahora, hermanos queridos, yo quiero mencionar con ustedes algunos principios, 3 principios fundamentales nada más. Cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida del cristiano. Cómo el Espíritu Santo trabaja en la obra de redención, de perfección, de perfeccionamiento de la persona que ha entregado su vida a Jesús. ¿Por qué les menciono la importancia de eso, hermanos? Porque cuando una persona entrega su vida a Cristo a través de las aguas, lo que ha hecho es un pacto de salvación, es un cambio de naturaleza, de una naturaleza del primer Adán a una naturaleza del segundo Adán, a una naturaleza perdida a una naturaleza restaurada, de una naturaleza corto de días a una naturaleza eterna en Cristo Jesús. Ahora, pero en el caminar del cristiano, una persona no nace de las aguas siendo perfecta de la noche a la mañana. Necesita un trabajo donde comienza la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, la promesa de Dios. El don del Espíritu Santo es la obra sigilosa, calladita que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y voy a ponerle un ejemplo, 3 ejemplos sencillos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Primero, la palabra de Dios. En el libro de Salmo, el Salmo 73 y el versículo número 1 dice lo siguiente. Vamos a leer el Salmo 73 y el versículo número 1 para entender el contexto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Salmo número 73 y el versículo número 1, la palabra de Dios de una manera sabia, el salmista lo expresa de esta manera. Mire lo que dice, Salmo 73 y el versículo número 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y luego añade, para los limpios de corazón.
¿Cuál es el primer elemento fundamental de la obra del Espíritu Santo? El corazón del ser humano. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchos versículos que Dios llama al ser humano a entregarle el corazón a Él. Que Dios llama al ser humano a hacer una entrega del corazón, de esa parte vital de nuestra vida. Por ejemplo, Proverbios capítulo 4 y el versículo número 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuán importante es el corazón en la restauración de un ser humano. Cuán importante es el corazón en la entrega del ser humano de su vida a Cristo. Cuán importante es el corazón, esa cuna donde nosotros nos aferramos muchas veces con el amor, con la idea que amamos a otro. Y Dios dice en su palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Luego el mismo Proverbio capítulo 23 y el versículo número 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. En otras palabras, el gobierno serio de la humanidad que se encuentra en el corazón, que es la parte difícil del ser humano para manejar. Ahora, fíjese cuán interesante es que Dios hace un llamado al ser humano al corazón. Dios hace un llamado al ser humano a entregarle esa parte vital de él, el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios mira al hombre limpio de corazón. Ahora, hermanos queridos, la gran pregunta es: ¿cuán difícil es manejar el corazón? ¿Cuán difícil es manejar el corazón? Resulta que la Biblia tiene algunas enseñanzas maravillosas para nosotros en cuanto al corazón. Mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo número 17. Jeremías, el capítulo número 17 y el versículo número 9, para tratar de ver la dureza de ese corazón que el Señor nos pide. Dice lo siguiente, Jeremías 17 y el versículo número 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y añade la palabra de Dios: ¿quién lo conocerá? ¿Qué dice la Biblia del corazón, hermanos? Engañoso y perverso es el corazón. Y aquellas personas que confían en el corazón, que creen en el corazón como el centro para atraer a otros. ¿Y cuánta gente dice: mire, yo te amo con todo mi corazón, te entrego mi corazón, te amo para siempre con mi corazón? Pero la Biblia dice que el corazón es la parte más engañosa que tiene el ser humano, porque no tenemos control sobre él, porque sale de nuestro control. El salmista David, de una manera magistral, va a mencionar el corazón de la siguiente manera. Y yo quiero que vayamos a eso. Salmo 119 y el versículo número 70. En ese Salmo 119 y el versículo número 70, el salmista introduce algo extraordinario en cuanto al corazón del ser humano. Y dice lo siguiente: se engrosó el corazón como sebo, mas yo en la ley de Jehová me regocijo. ¿Qué es lo que dice el salmista? Se engrosó, se engordó. Se engrosó el corazón como sebo. Usted sabe qué es sebo, ¿no? Yo creo que la mayoría sabemos lo que es sebo, lo que es esa parte lisa que la gente a veces usa para hacer deporte o para competencia en algunas ferias, en algunos lugares de eso. Usted sabe a lo que me refiero. Pero el salmista dice que el corazón es como ese sebo imposible de agarrar. Cuando la gente cree que tiene dominado el corazón, entonces comienzan los problemas. Cuando la gente se casa creyendo en el corazón, creyendo en lo bonito del corazón, entonces vienen los problemas. Y cuando la gente dice: mira, yo te amo con todo mi corazón, y a los días se está divorciando, ¿dónde está ese amor del corazón? Ahora, queridos hermanos, si el corazón es difícil y complicado, solamente el Espíritu Santo puede cambiar un corazón lleno de grasa. Solamente el Espíritu Santo tiene poder para subyugar el corazón del hombre. Solamente el Espíritu Santo tiene poder para lidiar con ese corazón endurecido de los seres humanos. Y esa es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Y Jesús más adelante en el libro de Mateo 5:8 dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, hermanos míos, el corazón
debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Esa es una palabra inspirada. Hermanos míos, el corazón debe estar subyugado siempre. El corazón debe estar vigilado siempre. Y es una obra maravillosa del Espíritu Santo, el cual lucha cada día con el corazón del ser humano, para que ese corazón sea subyugado, sea transformado, sea purificado, sea convertido en algo que el Espíritu Santo puede utilizar para bien de nosotros, los que hemos creído en Jesús. Ahora, número 2, ¿hay algo más duro que el corazón? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algo más duro que eso, difícil, ese cebo del corazón? Pues le tengo una mala noticia, ¿sabe? Porque Romanos, el capítulo número 7 y el versículo número 15 al 23, el apóstol Pablo habla de una manera extraordinaria cuando dice: a veces yo quiero hacer el bien, pero resulta que termino haciendo el mal que no quiero hacer. O sea que ¿hay algo peor que el corazón? Claro que sí, hay algo peor que el corazón. Jesús lo mencionó de una manera sencilla cuando dijo en el libro de Mateo capítulo 5 y el versículo número 28. Algo más ingrato que el corazón, algo más complejo que el corazón, con lo cual el Espíritu Santo debe lidiar con el ser humano cada día. San Mateo capítulo 5 y el versículo número 28 va a mencionar lo siguiente. Mateo capítulo 5 y el versículo número 28. Dice la palabra así: por tanto, si tu ojo derecho, 28, perdón, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Ahora, hermanos, cuando la Biblia habla de codiciar, cuando la Biblia habla de ver, cuando la Biblia habla de planear, cuando la Biblia habla de enredarse en un pensamiento, está hablando prácticamente de ese órgano que nosotros tenemos tan pequeñito pero tan divagante como es el pensamiento. ¿Quién controla el pensamiento? Si hay algo difícil para controlar los seres humanos, el corazón, luego están los pensamientos. Sabe, hermano querido, que con la mente, con los pensamientos, los seres humanos pueden vagar a través del cielo. Usted puede crear su imagen de la eternidad con sus pensamientos. Puede crear el paraíso, puede crear el Edén. Usted puede crear una maravilla con su mente, con su pensamiento. Pero ese mismo pensamiento que nos puede elevar al cielo, ese mismo pensamiento que nos puede elevar a cosas grandes, maravillosas, es el mismo pensamiento que nos puede llevar a las cloacas del mal. Es el mismo pensamiento que nos puede llevar a las profundidades de las tinieblas. Es el mismo pensamiento que me puede llevar a una vida de pecado, a una vida mental, a una vida mala en cuanto a mi forma de pensar. Si el corazón es difícil controlarlo, ¿cuánto más difícil es controlar la mente de nosotros los seres humanos? Y ahí tenemos la grandeza del Espíritu Santo, ese Dios, ese halos, ese protector que está en nosotros, que está con nosotros. Ese Espíritu Santo es el único que puede convertir la mente perdida, reprobada, en una mente perfecta en Cristo Jesús. Y esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo, una promesa de un Espíritu que llega a nosotros, que trabaje en nuestro corazón, que trabaje en nuestra mente, que restaura la mente del ser humano para convertirla en lugares limpios, en lugares dignos, en lugares altos. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar la mente. Y cuando hablamos de ese problema de la mente, esta palabra inspirada del Espíritu Santo se posesiona en todo aquel que tiene una mente dispuesta. No porque esa persona pueda obrar como el Espíritu, sino porque el Espíritu Santo puede realizar un milagro por medio de la gracia que se derrama sobre el agente humano. Queridos hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, comienza en nosotros una vida de regeneración maravillosa por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cada persona que ha nacido en Cristo a través del bautismo comienza un proceso de restauración en su corazón. Comienza un proceso de restauración en su mente. Comienza un proceso de restauración en su voluntad. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra en nuestra vida.
Hermanos queridos, habrá alguien luchando, alguien que ha conocido a Cristo, alguien que ha entregado su vida a Jesús, luchando con algún problema en su corazón, con algún odio, algún rencor, algo que le está carcomiendo su vida, porque no ha entregado su corazón totalmente a Cristo Jesús. Solamente el Espíritu Santo tiene poder para convertir los corazones. Solamente el Espíritu Santo es el agente divino, es el agente enviado por Jesús, es el halos, es el otro consolador, el que está con nosotros para trabajar, convencernos del pecado y llevar nuestros corazones a Cristo Jesús. Solo el Espíritu Santo puede derretir ese corazón duro. Ahora, hermanos queridos, ¿estás lidiando con tu mente? ¿Estás lidiando con el descontrol en la mente? Solamente Cristo puede tener juicio a tu mente. Solamente Cristo puede traer esa paz. Solamente Cristo puede traer esa transformación. Solamente Cristo puede traer y hacernos otra vez para estar sentados en el sano juicio, escuchando la palabra del Señor. ¿Por dónde divaga tu mente? ¿Tienes control de tu mente? ¿Has sentido que tu mente te traiciona? Que a veces quieres hacer lo bueno, pero te encuentras con que la mente te está llevando a pensar cosas que no quieres pensar. Queridos hermanos, hay una promesa maravillosa, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y quiero llevarlos otra vez a San Juan, porque San Juan es la parte vital que Jesús mencionó en cuanto al Espíritu Santo. Volvamos al libro de San Juan, el capítulo número 16 y el versículo número 8. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo viene a la vida del cristiano, es el Espíritu Santo el que convencerá al mundo del pecado. Es el Espíritu Santo, hermanos, el único que puede derretir ese corazón endurecido. Es el Espíritu Santo el único que puede transformar el corazón. Es el Espíritu Santo el único que puede controlar tu mente, sanar tus pensamientos. ¿Quieres orar conmigo a esta hora y decirle, Señor, toma mi corazón, toma mi mente, transforma mi mente, Señor? Porque solamente a través de Él podemos encontrar el refrigerio. Solamente llegando a Cristo. Y una vez que llegamos a Cristo, se activa en nosotros la promesa maravillosa. Cuando el Espíritu Santo toma tu vida, cuando el Espíritu Santo te va bautizando cada día y vas creciendo en la fe, tu corazón está siendo transformado, tu corazón está siendo derretido por el poder del Espíritu Santo. Y luego tu mente está cambiando de un proceso, de una naturaleza caída a una naturaleza santa en Cristo Jesús. Puede que tú estés luchando con tu corazón, con tu mente. Estás luchando con alguna idea en tu mente que no se te quita. Estás luchando con un pensamiento que lo ves difícil, que lo ves imposible de deshacer. Ven y deja que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, el corazón del mundo está enfermo. El corazón de las personas está endurecido. Un corazón enfermo, una mente enferma, un corazón doliente. Pero Señor, hoy hemos reconocido que el Espíritu Santo tiene poder para transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón incrédulo en un corazón creyente, en un corazón aborrecible a un corazón sereno. Señor, si hay alguien con problemas para perdonar, para amar, tócalo. Tenemos un enemigo que se llama mente, que tanto lo ocupamos, pero también nos lleva a lugares de perdición. Purifica nuestra mente, Señor. Trabaja tu Espíritu Santo en nuestra mente de tal manera que tengamos una mente lúcida, en sano juicio delante de Jesús. Cuida a las familias, cuida a tus hijos, cuídanos, Señor, del mal. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos, y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.